Vamos a ver lo que es el muestreo de suelos y vamos a hablar de calidad ambiental desde lo que son los suelos. En este momento voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Listo? Creo que ya pueden estar observando mi pantalla. Entonces, hablemos de suelos. Bueno, si vamos a hablar de suelos, lo primero que tenemos que hablar es de la composición precisamente de esos suelos. Y hay que tener presente, pues, en qué consiste esa composición de esos suelos. Técnicamente hablando, y desde una perspectiva, pues, un poco general, podemos decir que el 50% de los suelos, en general, independientemente de cada uno del suelo que estemos nosotros, del que nosotros estemos hablando, está compuesto en un 50% de agua y aire, es decir, un 25% de agua y un 25% de aire. Y el otro 50% corresponde a lo que son los minerales y la materia orgánica. Esa es como la composición general del suelo. Es muy importante tener presente que hay distintas formas de analizar el suelo y hay distintas perspectivas de lo que es un suelo sano en cuanto a términos de calidad. Y es bien importante tener presente esto, porque existen muchas condiciones que hay que tener presentes para identificar precisamente esa calidad ambiental de la que hablamos del suelo y que generan una modificación en sí misma de ese suelo. Me refiero a que es diferente la calidad porque una cosa es, por ejemplo, un suelo que tiene una calidad que se requiere, digamos, para hacer una construcción en donde lo que buscamos, por ejemplo, es determinar que tenga una buena capacidad portante, a un suelo que se requiere, por ejemplo, para hacer siembra o para cultivos de distintos tipos en la agricultura, o un suelo que realmente lo que se busca es en un estado de conservación de acuerdo al tipo de ecosistema que se tiene, como un bosque húmedo tropical o selva. Las características van a ser diferentes. El suelo va a tener unas condiciones distintas en función de su textura, de su estructura, de la consistencia, del mismo color y las propiedades químicas, físicas y biológicas en función de su ubicación y en función de la calidad ambiental de ese recurso que se modifica de acuerdo a lo que uno necesite. Hay una serie de factores que tienen una incidencia en esas características de los suelos. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo el clima tiene una influencia sobre el suelo. Obviamente, el tiempo, porque hay suelos que tienen un mayor tiempo de consolidación, como hay otros suelos que tienen un tiempo mucho más reducido de esa consolidación y por ende ese tiempo en su consolidación y en la forma va a modificar esas características de las que les mencionaba y las que hablábamos anteriormente, como lo son la textura, la estructura, incluso las propiedades físico-químicas y biológicas. Lo mismo el material parental que tiene el mismo suelo y, por supuesto, la topografía y la presencia o ausencia de distintos organismos que en términos ambientales, por ejemplo, muchas veces la presencia de estos organismos son indicadores de una buena calidad de este material o de este recurso ambiental. En ese orden de ideas, si recordamos un poquito, pues podemos estar hablando acerca de lo que son los horizontes del suelo. Los horizontes del suelo varían y hablamos de qué son esos horizontes. Son unos niveles que están desarrollados al interior del suelo y que tienen distintas características, tanto de textura, composición, características físico-químicas y biológicas. De hecho, se establece lo que se denomina un perfil vertical del suelo, en donde se denomina y se ha establecido unos rangos de esos horizontes o de esos niveles horizontales que muestran cómo varía el suelo, la composición del suelo desde la meteorización alta hasta la meteorización baja. Esos horizontes del suelo se establecen o se denominan a partir de letras y tenemos estos que ven ustedes en este momento en pantalla, que son el horizonte O, el horizonte A,
el horizonte B, el horizonte C y el horizonte R. Desde el punto de vista ambiental, digamos que los tres horizontes que más nos interesan son el horizonte O, A y B, que son en términos generales las capas más superficiales o esos niveles más superficiales que tienen los suelos. Y de hecho tienen mucho más interés en términos de lo que es la calidad el horizonte O y el horizonte A, más que el B. Ya lo que son el horizonte C y horizonte R, pues son horizontes que están ya a una profundidad mucho más alta y que desde el punto de vista de calidad ambiental no tienen un interés significativo para nosotros, por lo menos no desde lo que es la calidad ambiental. En el horizonte AO tenemos toda lo que es la capa orgánica o lo que llamamos el mantillo del suelo. En el horizonte A está lo que llamamos la capa de lavado o la capa eluvial, que es esa capa superficial del suelo y donde vamos a encontrar, de hecho, gran cantidad de organismos que viven y que modifican las características de ese suelo. Ya el horizonte B es la capa de acumulación o llamada también capa iluvial, en donde tiene importancia en la calidad porque aquí es donde se puede dar o podemos obtener distintos materiales que han lixiviado. Es decir, que han tenido una percolación a través de ese suelo y pueden alcanzar en ese caso, en ese horizonte B, por ejemplo, lo que son aguas subterráneas o acuíferos, que pueden generar implicaciones sobre la calidad ambiental de ese recurso agua también, que ya abordamos a lo largo de nuestro curso. Y tenemos ya lo que son el horizonte C y el horizonte R, que son el horizonte C, la capa no consolidada, que llamamos de material madre, y ya el horizonte R, que es la roca madre, que está a unas profundidades mucho mayores. Como bien lo mencionábamos aquí anteriormente, establecíamos que, pues, dependiendo de ciertas características como el tiempo, el clima, la topografía y los organismos, pues cambian unas características del suelo. Entre ellas está el color. Y digamos que en cierta medida el color del suelo está ligado a la calidad ambiental de ese recurso. Y es posible en algunas ocasiones poder hacer inferencias de calidad ambiental del recurso a partir del color del suelo. Por ejemplo, lo que son los suelos de color oscuro, café, negro, son suelos que tienen mayor fertilidad. Incluso los suelos que tienen colores que tienden a ser rojos, que tienden a ser colores con presencia de hierro que hace que esa coloración sea tirando a rojiza. De hecho, los suelos más fértiles suelen ser de café oscuro, de color café oscuro y café negro. Indican que tienen un exceso de humedad y son mucho más fértiles que cualquier otro color que puede tener un suelo cuando son mucho más claros. Los que tienden a ser terracota o tienden a ser así como rojizos, pues son suelos también muy fértiles, sin embargo, tienen poca humedad. Son suelos que demuestran que el terreno es drenado y su coloración generalmente se debe a grandes cantidades de óxido de hierro, lo que no impide que sean suelos fértiles. Ya lo que son los suelos amarillos, como este que vemos en la fotografía al lado izquierdo, en la diapositiva, son suelos que evidencian que ese óxido de hierro tuvo una reacción con agua, lo que hizo que se modificaran esas características físico-químicas y son de por sí suelos que tienden a ser poco fértiles y que tienen un mal drenaje, pues porque no tienen una cantidad tampoco de agua. Y ya lo que son los suelos de colores grisáceos, son suelos en donde se evidencia poca presencia de hierro u oxígeno, son suelos que tienden a ser alcalinos por la gran cantidad de sales que tienen y de carbonato de calcio, y son unos suelos que ya muestran una calidad ambiental, un deterioro bastante grande, ya que son para nada fértiles, no se puede o no se genera en esa capa, en ese tipo de suelos, lo que tenemos como materia orgánica y no hay, por tanto, vida o vegetación sobre esos suelos. Los suelos son muy importantes desde el punto de vista ambiental porque efectivamente cumplen distintas funciones.
Pues obvio, evidentemente una de las más, de la principal y de las más comunes y que todos identificamos, pues es que a través de ese suelo nosotros recibimos lo que es el suministro de alimentos, fibras o combustibles, que es las que utilizamos. Allí también se da todo lo que son el ciclo de nutrientes y hábitat para distintos organismos que hacen parte de esa red trófica. Entonces el suelo es supremamente importante porque los organismos que se encuentran en el suelo pues permiten o tienen una interacción con organismos de distinto tipo en un ecosistema, pero también cumple otra función que a veces no lo tenemos clara, como cuál. Uno, purificación del agua. A través de los suelos se puede generar una modificación de las características físico-químicas del agua, buscando, por ejemplo, modificar ciertos parámetros físico-químicos en la misma para que el agua tenga unas condiciones que permitan el desarrollo de la vida y, por lo tanto, tengan una mejor calidad ambiental. Los suelos también juegan un papel muy importante en la retención de carbono. De allí que ellos estén reteniendo gran parte de esas emisiones de dióxido de carbono o de carbono que hay hacia la atmósfera y sirven como ese compartimento que evita la aparición de estas emisiones en la atmósfera. Obviamente son la base para la vida humana y también generan un papel importante en lo que es la regulación del clima, ya que a través también de los suelos se hace una interacción en el ciclo del agua y juegan un papel bastante importante en lo que es la evapotranspiración. De allí que sea muy importante realizar un muestreo de suelo para establecer precisamente esas características físico-químicas del mismo. Y el muestreo puede ser en función de muchísimas, así como lo hemos venido hablando a través de las distintas clases que hemos tenido y los distintos temas de los cuales hemos hablado aquí en este espacio académico, en esta asignatura, pues de allí que sea tan importante realizar distintas muestras del suelo y esas muestras del suelo pues van a variar o van a modificarse o los análisis que voy a hacer en función de qué quiero establecer. Pues primero es importante, ¿por qué? ¿Para qué es importante muestrar el suelo? Pues porque a través del muestreo de suelos puedo establecer características físico-químicas de ese suelo. Y dentro de esas características físico-químicas es importante tener presente que hay varias de ellas que me indican de una u otra manera distintas perspectivas o me permiten identificar la calidad del mismo. Como por ejemplo, una de las características del suelo más utilizadas, la textura. Básicamente a través de la textura del suelo yo lo que estoy determinando es qué proporción tiene, por ejemplo, de arena, limo y arcilla. ¿Y por qué es importante eso? Porque a partir de la textura del suelo y de la presencia de estos elementos, yo puedo establecer, por ejemplo, qué tanta retención de agua tiene ese suelo, qué tanto o qué tanta aireación tiene, y fíjense que eso está relacionado con algo de lo que les mencionaba de cómo es la retención de carbono que puede llegar a tener esos suelos, y obviamente a partir de la proporción de estos tres, yo puedo saber qué tan fértil es ese suelo y cómo lo puedo conseguir. Entonces digamos que cuando miro texturas, yo puedo estar hablando de distintas texturas como el suelo que es arenoso, que suele ser un suelo, por ejemplo, que drena rápido y que tiene pocos nutrientes, el suelo que es franco, que normalmente es un suelo mucho más equilibrado y es muy ideal para cultivos. Fíjese que en un suelo arenoso, como tiene pocos nutrientes, pues es un suelo que además de drenar rápido, pues va a tener un problema porque no tiene los nutrientes necesarios para generar cultivos. O un suelo arcilloso, por ejemplo, con esa textura, el cual va a retener mucha agua, va a ser poco aireado y normalmente no me va a servir en términos de esa calidad ambiental. Sin embargo, fíjese que si yo lo que estoy buscando es que el suelo sea impermeable, por ejemplo, para la ubicación o la construcción de una celda en un relleno sanitario, pues es mucho más importante que el suelo sea arcilloso a que sea un suelo arenoso de drenaje rápido, por los problemas que va a tener para el manejo de los lixiviados y la generación de lixiviados que va a haber. ¿Listo? Otro de los parámetros físico-químicos importantes, no me he movido, tengo aquí, sigo en la misma diapositiva, pero estoy explicando las características físico-químicas, es el pH del suelo. Básicamente me indica si el suelo tiende a ser ácido, neutro o alcalino. En función de esa acidez, de esa neutralidad o de esa alcalinidad, se va a tener presente cuál es la disponibilidad de nutrientes y el pH tiene un papel muy importante en lo que es la actividad microbiana en el suelo.
en la presencia o la ausencia y cómo se comportan los microorganismos que hay en el suelo. Entonces, normalmente decimos que un suelo ácido es aquel que se encuentra menor de 6, uno neutro está entre 6.5 y 7 y el alcalino es mayor a 7.5. El otro parámetro físico-químico importante que solemos identificar en el suelo es la materia orgánica. Básicamente me permite establecer qué cantidad de este elemento hay en ese suelo, basado en los restos de plantas u organismos que hay en descomposición. Y es importante identificar el contenido de materia orgánica en un suelo porque a partir de él puedo identificar la retención de agua, la cantidad de nutrientes que tiene y la estructura en sí misma que tiene ese suelo. A partir de ese contenido de materia orgánica puedo saber cómo está la calidad ambiental en términos de la vida en el suelo, no solo de los microorganismos, sino de la vegetación que puede tener ese suelo. La capacidad de intercambio catiónico también es bastante importante. Estamos hablando de que esa capacidad pues, es la capacidad que tiene ese suelo para poder retener o liberar nutrientes. Y es muy importante porque esa capacidad de intercambio catiónico me permite identificar la potencialidad de fertilidad que tiene ese suelo. La conductividad eléctrica también la suelo medir. Me permite establecer cuál es esa salinidad que tiene el suelo y pues ya como vimos precisamente si los contenidos de sal son muy altos es un suelo que tiende a ser poco fértil, no va a absorber bien agua y por lo tanto la vegetación no va a poder crecer en este tipo de suelos. Ya también podemos identificar como características los nutrientes que hay presentes en el suelo. Normalmente pues hablamos de lo que son los macronutrientes, que son los tres más importantes y que solemos identificar como características físico-químicas, que son la presencia de nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno, que es muy importante porque de él depende el crecimiento de la vegetación. El fósforo, porque es el que aporta a las raíces y a la floración de distintas plantas. Y el potasio porque permite identificar cuál es la resistencia del metabolismo, sobre todo los organismos, microorganismos que hay ahí. Y ya hablamos de distintos micronutrientes que puede tener en unas trazas mucho más pequeños, que aunque son necesarios, deben encontrarse en cantidades muy pequeñas y son esenciales, como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, entre otros. La densidad aparente es otro de esos parámetros físico-químicos que hacen parte de lo que buscamos identificar en esas características físico-químicas del suelo, en donde lo que estoy buscando es identificar la relación que hay entre la masa del suelo y el volumen y me va a indicar qué tan compacto es el suelo o no. Y la compactación es bien importante porque si el suelo tiene un grado de compactación muy alta, como lo veremos ahora más adelante cuando miremos cómo se mide y cómo se establece, pues al tener un grado de compactación más alto va a ser mucho más o va a ser perjudicial un suelo compacto para el crecimiento de la vegetación. Entonces, fíjese que por eso le decía que la calidad pues va a depender en función de qué quiero yo establecer con ese suelo. Si ese suelo me está interesando desde el punto de vista de poner un cultivo, lo que menos necesito es que el suelo sea compacto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una construcción, pues lo que estoy buscando precisamente al contrario es que el suelo sea lo suficientemente compacto para que mejore esa capacidad portante. Ahí también entra a jugar otro parámetro que es la porosidad, donde establecemos cuál es el espacio vacío que hay en el suelo, mirando entre aire y agua que es, y que es el que me va a permitir saber cómo se mueve el agua, es decir, qué tanta filtración y cómo se filtra el agua a través del suelo, y cómo es la aireación precisamente de ese suelo. Profe, una preguntita. Hablamos también de la humedad del suelo, que es ya determinar la cantidad de agua que tiene ese suelo, y eso es importante precisamente porque de esa cantidad depende la vida de plantas y microorganismos. Profe, ¿me escucha? Y la estabilidad de agregados, que es mirar la resistencia que tiene el suelo a desintegrarse, que normalmente está relacionada con los temas de erosión y de la infiltración del agua. Esos son algunos de los ejemplos que tenemos de lo que son esas características físico-químicas que nosotros identificamos en ese muestreo de suelos. Como se pueden dar cuenta, muchas de ellas me permiten identificar otras cosas y están relacionadas con, por ejemplo, el estado nutricional del suelo, que es bien importante para poder identificar qué cultivo puede tenerse ahí, procesos erosivos, también en función de saber si hay áreas de construcción o ordenamiento del suelo, qué tan fácil es, si este terreno es apto o no apto para poder construir allí, desde la gestión del riesgo y desde lo que es el muestreo, pues ya como tal vegetal. Entonces,
Cuando voy a tomar una muestra de suelo, lo primero que tengo que establecer es esa unidad de muestreo. Y mi unidad de muestreo se denomina una parcela. ¿Qué es la parcela? Esa extensión de terreno que yo voy a delimitar y que hace parte de un terreno mayor, y en la cual yo voy a realizar la toma de las muestras para identificar distintas características de ese suelo, como ya los vimos anteriormente. La presencia de vegetación, el tipo de suelo que hay, su grado de pendiente, su color, las características físico-químicas como tal. Eso es lo que yo establezco primero, una parcela, es decir, una extensión de un terreno que está en un terreno mucho mayor. Y yo establezco primero las dimensiones de esa parcela para poder proceder ahí sí a realizar mi muestreo. El establecer esa parcela depende primero de la identificación que yo vea del área donde voy a realizar el muestreo. Porque una cosa es tener un suelo como el que vemos acá en la diapositiva en este momento, en donde muestro y donde se encuentra el número 1, que es un suelo que tiende a ser plano, que tiende a ser homogéneo, como se muestra allí. Y otra cosa es una muestra que tomaría en donde está el punto 2, que de pronto quedó acá en la diapositiva, en la fotografía un poco bajo, que es aquí esta zona de ladera donde se ve que hay una vegetación mucho más alta y que tiende a no ser tan homogéneo. Y otra cosa es, por ejemplo, este que es el suelo del punto número 3, en donde ya hay una pendiente pronunciada, no hay una vegetación tan abundante como lo hay en la zona 2, que de pronto quedó aquí muy baja, que es esta de acá, y que tiene unas características diferentes. Si mi terreno estuviera compuesto por todos estos puntos, 1, 2 y 3, mi parcela o la parcela que yo debería establecer, pues debería tener distintas parcelas que me permitan tomar muestras en las distintas características que tiene esta zona del terreno para que así estas muestras puedan ser representativas y me permitan identificar las características que estoy buscando, físico-químicas, biológicas, y de esta manera poder establecer la calidad del recurso. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando voy a seleccionar esa unidad de muestreo, cuando voy a seleccionar mis parcelas? Pues primero, que pueda identificar qué áreas son homogéneas. Entonces, aquí tomaré una muestra, aquí tomaré otra distinta y aquí otra. Entonces, una parcela estará en este lugar donde está el punto número 3 con estas características de suelo que tengo. Otra parcela estará en el número 2 y otra estará en el número 1. Eso es lo que digo. A partir de eso, pues normalmente lo que se busca, ¿qué es? Pues poder hacer un croquis del terreno en donde pueda establecer cuántas parcelas requiero y cuál es la posición de esas parcelas, de tal manera que me garantice que las muestras de suelo que voy a tomar sean representativas. Primero, tener presente la uniformidad. Una parcela no puede ser mayor a 10 hectáreas, que de hecho eso es gigantesco. O sea, digamos que por hectárea yo estoy estableciendo otro número de parcelas. Pero a veces cuando se tienen muestreos de suelo en terrenos con una extensión gigantesca, pues suelen utilizarse parcelas demasiado grandes porque son suelos que tienen características similares. Aún así, lo que se busca es que no sea superior a 10 hectáreas esa parcela, que eso ya es gigantesco. Otra condición, cuando vaya a muestrear, debo estar por lo menos a una distancia mínima de 10 metros de lo que son corrales, caminos, lugares en donde se realizan carga y descarga de fertilizantes y plaguicidas o donde hay unas construcciones. Ojo, estoy hablando precisamente de cuando estoy muestreando suelo para determinar características de calidad ambiental. Recordemos que esta asignatura, este curso es un curso de calidad ambiental, por eso me enfoco en eso. Pues porque obviamente si usted lo que quiere verificar es otras condiciones frente a lo que es una construcción, pues no va a mostrar a menos de 10 metros de la construcción. Pero en el caso de que estamos hablando en este objeto de estudio de esta asignatura, la recomendación es que a menos de 10 metros de estos lugares no se deben tomar muestras. Y lo otro es que el perímetro en donde se van a establecer, pues sea un perímetro de por lo menos 50 metros. Es lo que se recomienda
poder hacer los análisis. Dividir primero en 50 metros, en un perímetro de 50 metros, el terreno y luego a partir de los 50 metros establecer cuál va a ser el tamaño de mis parcelas. Ahora, ¿de qué va a depender mi muestreo? Pues de muchos factores. Primero, por ejemplo, del clima. Obviamente no va a ser lo mismo muestrear suelo cuando tengo o estoy en un tiempo seco a cuando estoy en un tiempo húmedo. Y obviamente va a variar en función de ese clima. Si estoy hablando de que tengo o mi muestreo se está realizando en zonas de cultivo, pues es importante tener presente qué tipo de cultivo tengo y cuál es el sistema de ese cultivo para poder identificar esa frecuencia de muestreo y cómo voy a tomar mis muestras. Y aquí hablamos, así como cuando nosotros abordamos el tema del muestreo o estamos abordando el tema de aguas, aquí también hablamos de muestras simples y de muestras compuestas. La muestra simple la obtengo a partir de una sola extracción de suelo. Aquí, a diferencia de lo que eran las muestras, y esto es importante que lo tengamos presente, fíjese que la cantidad o el volumen de agua que yo muestreaba dependía, uno, del tipo de agua que estuviera muestrando, si era agua residual, si era agua potable, si era el agua de un cuerpo de agua superficial, en fin. Pero adicionalmente del parámetro físico-químico que iba a analizar. Entonces ahí era cuando yo les decía, ojo, porque usted cuando va a hacer una muestra de suelo tiene que pues, identificar cuál es el parámetro físico-químico, va al Standard Methods y en el Standard Methods mira cuál es el método físico-químico que va a utilizar, cuál es el método analítico que va a utilizar para ese parámetro que usted decía analizar y en función de ese método pues establecía cuál era la cantidad que se requería. Acá no. Acá ya está establecido que una muestra simple se compone de 1 kilogramo de muestra. Y lo que dicen es que mínimo, ojo, mínimo, aún así esto resulta siendo demasiado, o sea, muy poco representativo, pero por lo menos lo que se sugiere es que se obtengan al menos 4 muestras simples por cada hectárea de suelo que se vaya a analizar. Es lo mínimo. Ahora, recuerden que estadísticamente, pues eso no es tan significativo y tan representativo. Y recordemos que ya cuando hablamos del muestreo, pues lo primero que decíamos es, si yo quiero que esto tenga una mayor representatividad estadística, pues necesito incrementar el número de muestras de suelo que se tiene. ¿Listo? Esas son las muestras simples. Ahora hablemos de las muestras compuestas. Acá también hay una muestra compuesta. La muestra compuesta, pues como su nombre lo indica, está obtenida a partir de tomar unas pequeñas cantidades u otras cantidades de unas muestras en el mismo lugar. Se obtiene a partir de la toma de distintas muestras simples. Aquí, a diferencia de la muestra compuesta, como lo vimos en el muestreo de agua, esa muestra no tiene un volumen que depende del flujo. No, ya tiene un valor establecido. Entonces se hable de que cada porción de estas pequeñas muestras que van a componer la muestra final es una muestra que tiene 500 gramos, es decir, 0.5 kilogramos. Eso es lo que va a tener cada una de esas muestras. Se utilizan o al menos se deben tener, por lo menos se deben tener de 15 a 20 submuestras de cada uno y se van a obtener a una profundidad determinada. Ahora bien, para tomar esa muestra compuesta utilizamos lo que se denomina el método del cuarteo. Entonces, el método del cuarteo es el que me permite obtener una muestra compuesta. Entonces, ¿qué hago? En el terreno tomo entre esas 15 y 20 muestras. Ya saben que ustedes que cada una de esas muestras que tomaron corresponde a 500 kilogramos. Extiendo en una porción rectangular, normalmente lo que hago es extender una lona de plástico y lo que hago es homogenizar, poner allí todas las muestras que tomé de ese terreno, esas muestras pequeñas, esas submuestras, y esparcirlas y homogenizar, buscando que ocupen todo el terreno del plástico que tenía.
Luego lo que hago es dividir, perdón, me salté. Divido ese plástico en 4 partes, ¿sí? Divido ese plástico en estas 4 partes y lo que hago es tomar uno de esos cuartos que tomé, de allí tomo esa parte del suelo. Lo paso a otro plástico, vuelvo y homogenizo, divido nuevamente en 4 y de allí, del cuarto cuadrante, saco también un cuarto de esa muestra y al final este cuarto de muestra está compuesto por ¿cuánto o qué peso es? 1 kilogramo. Así como lo decíamos en esta muestra simple, 1 kilogramo por muestra. Entonces, ojo, lo que estoy haciendo es coger de 15 a 20 submuestras, ¿sí? Las divido. Luego lo que hago es homogenizo, divido en 4, cojo uno de los cuartos, vuelvo y homogenizo, vuelvo y divido en 4, cojo uno de esos cuartos y de allí extraigo el kilogramo que necesito y ese es el que lo llevo. Eso es la muestra compuesta en suelos. Y ya va a depender cuándo lo aplico. Pues cuándo lo aplico, dependiendo de las características del terreno y qué es lo que yo quiero identificar y los parámetros físico-químicos que quiero mirar. Como por ejemplo, si tengo cultivos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tenga un cultivo así como este tipo pasto, otro que tenga este cultivo tipo arbustos o uno que ya es de mayor tamaño. En ese orden de ideas, pues lo que tengo que hacer es mirar en dónde estoy, cómo está la vegetación y tomo la muestra. Lo mismo cuando voy a tomar muestras en lo que son cultivos. Por ejemplo, una cosa es tomar la muestra acá en el surco, otra cosa es donde están las plantas. Entonces, normalmente lo que se permite o lo que se recomienda es que se tomen por lo menos las muestras a una profundidad de 20 centímetros o que se hagan distintas tomas de muestras, unas a 10 centímetros y otra a 20 centímetros. Aquí la profundidad es importante porque en función de la profundidad donde yo tomé la muestra, voy a poder analizar mejor los parámetros físico-químicos de los que hablábamos anteriormente. Ahora nos lleva a lo que son los tipos de muestreo. Ojo, vuelvo e insisto acá, es exactamente lo mismo que pasó con agua y que creo que pasó con algunos a los que les salió esa pregunta en el parcial. Confundieron algunos el tipo de muestra con el tipo de muestreo y ya se los había advertido también en agua, son diferentes. Una cosa es el tipo de muestra, entonces hablamos de tipos de muestra, muestra compuesta y muestra simple. Y otra cosa es el tipo de muestreo. ¿Cómo tomo yo esas muestras? En el lugar. Entonces hablamos de que tenemos 4 tipos de muestreo. El muestreo al azar, el muestreo al azar estratificado, el muestreo en áreas de referencia y el muestreo en grilla. El muestreo al azar. Este muestreo se hace siguiendo una línea en zigzag. Mire, lo que hago es seguir una línea en zigzag. En el terreno, lo que hago es ir cogiendo mi terreno y lo voy haciendo una línea en zigzag y voy tomando, si es una muestra puntual, pues la tomo en cada uno de los lugares, si es una muestra simple. Si lo que está haciendo es una muestra compuesta, pues voy tomando esos de 15 a 20 muestras durante ese recorrido en zigzag. El muestreo al azar estratificado. Se utiliza el mismo zigzag, pero este es un muestreo que aplica cuando estoy trabajando en una zona de montaña, en donde arranco desde la parte baja, voy subiendo la loma, luego llego a la media loma y voy devolviéndome y voy haciendo ese mismo recorrido. La diferencia entre el muestreo al azar estratificado y el muestreo al azar es que el muestreo al azar estratificado, cuando se habla de suelos, es porque lo estoy haciendo en una loma o en una pendiente. Muestreo en áreas de referencia. Este muestreo se suele aplicar, entonces lo que hago es, como sé que hay un tipo de suelo similar en un lugar al otro, supongamos, voy a volver acá. Entonces, si yo necesito tomar una muestra, pues tomo una muestra acá. Supongamos que aquí en esta parte superior hubiese un terreno similar a este. Como este es similar y estoy buscando optimizar recursos, pues simplemente yo muestreo solamente en esta zona y los resultados que obtengo acá los voy a extrapolar diciendo que el suelo de acá tiene características similares. Eso es lo que se denomina un muestreo, un tipo de muestreo en área de referencia. Y el otro es el muestreo en grilla, en donde lo que hago es como tal, genero una grilla o una cuadrícula en el terreno y lo que hago es en el centroide de cada uno de estos cuadrantes tomo mi muestra. Ese es un muestreo en grilla. ¿De qué depende la selección de ese tipo de muestreo? De distintas condiciones, como por ejemplo la posición topográfica, el tipo de suelo que yo tengo ahí, el perfil de suelo que tengo, o si hay una zona que tiene un problema particular.
En función de esas características es que yo defino si aplico un muestreo al azar estratificado, un muestreo en áreas de referencia o un muestreo en grilla. Incluso algunas veces lo que puedo hacer es combinarlo. Por ejemplo, el muestreo al azar se puede combinar con el muestreo en grilla. Divido en grilla y lo que hago es luego aplicar el muestreo en azar. Vengo aquí así, cojo en zigzag y en estos puntos nada más voy tomando las muestras. Eso puede realizarse. ¿Qué equipos o cuáles son los elementos básicos que necesito para realizar mi muestreo? Pues tener un balde limpio, una pala, un palo, las bolsas plásticas con cierre hermético que algunas veces denominamos coloquialmente Ziploc, pero es que esa es la marca. Pero eso es una bolsa plástica que tiene un cierre hermético. Veo que aquí hay una pregunta en el chat que bueno, ya voy a revisar a ver qué dice. Dice... Ay, se me perdió. Ya, ahora, dice Fernando, ¿me podrías el favor de indicarme qué profundidad adoptar para la sección 5 del taller de aforo de caudal que es para presentar este viernes 16 de enero? Cuando haces la figura, Fernando, cuando dibujas el área transversal, cuando haces la figura, coges las profundidades, ahí vas a darte cuenta que están absolutamente todas las profundidades, porque lo que estás sacando son las profundidades de las verticales de las subsecciones. Entonces, te recomiendo que para este taller, primero, hagas la sección transversal y una vez dibujes el área transversal, te vas a dar cuenta que ya puedes identificar más fácilmente esas para el taller que tienen que entregar este viernes. Listo. Bueno. Continuando entonces con lo de suelos, entonces les decía, bueno, y utilizamos los elementos para poder extraer la muestra de suelo, como lo son los barrenos, que pueden ser de tornillo, de tubo, de pala. Un barreno de tubo, el barreno de cuchara, el barreno de pala o barreno de tornillo. Listo. A veces con la misma pala simplemente puedo hacer la extracción de la muestra de suelos. Y ya depende de las técnicas que requiera de acuerdo a la calidad físico-química o lo que voy a mirar. Por ejemplo, suelen aplicarse esto que se denominan las cajuelas. ¿Qué es la cajuela? Como su nombre lo indica, una caja que tiene 50 centímetros tanto de largo como de ancho y de profundidad. Retiro la cobertura vegetal, hago esta caja y luego en el centro de la cajuela es que tomo a profundidad entre 10-20 centímetros mi muestra de suelo. En algunos casos requerimos hacer ya unos muestras, sobre todo cuando estoy estableciendo horizontes, quiero mirar, por ejemplo, perfiles para determinar si existe erosión o no, lo que se denominan las calicatas, que es una caja mucho más grande a lo que es la cajuela, en donde lo que hago es una excavación de 1.50 por 1.80 y 1.2 metros de profundidad. Y lo que busco, mire, como ven en la diapositiva, es a partir de esto poder identificar, pues como tal ya, el perfil del suelo. En otros casos, para la toma de la muestra, la técnica que suelo utilizar es lo que denominamos el bloque de suelo o escayola, donde lo que hago es preparar una mezcla o una mezcla de yeso. Con la mezcla de yeso lo que hago es ir generando esta sección rectangular para llevarme completamente la parte del suelo y mirar cuál es su composición y poder ver cómo está el perfil. Y el otro, para poder también a veces tomar muestra, es la caja cubiera, que tiene unas dimensiones específicas que lo que hago es poner la caja en el suelo, tiene una tapa y un fondo, y lo que hago es también llevarme al suelo buscando la menor perturbación del mismo para que cuando lo lleve después al laboratorio y hacer las pruebas pueda realizar mis pruebas de mejor manera. Obviamente, como lo hemos venido discutiendo y como lo hemos venido hablando acá en nuestra clase, pues estas muestras también deben tener una cadena de custodia y requieren de un etiquetado de esas muestras en donde pues los datos mínimos van a variar en función de lo que yo quiero. No hay unos datos claros en cómo debe ser la rotulación, pero sí debe tener unos datos mínimos como cuál es el número de muestra, la ubicación, quién es el responsable, qué tipo de muestreo se realizó, a qué profundidad se muestreó y con qué muestreo se realizó. Entonces, recordemos, ¿qué debo hacer para mi toma de muestras y para la identificación de esas características que me permitan establecer la calidad ambiental del recurso? Primero, dividir mi unidad de muestreo, elaborar mi croquis, verificar qué material tengo, seleccionar mi tipo de muestreo, extraer la muestra, hacer el embalaje de identificación y realizar la toma de las muestras. Siempre sí o sí es fundamental que la toma del
la muestra de suelo se haga retirando la cobertura vegetal y cualquier otro elemento que esté interfiriendo en la toma de la muestra. A veces es necesario retirar rocas que se encuentran en la parte superior. Y existen una serie de pruebas que puedo realizar in situ, allá en el lugar, para determinar parámetros del suelo, como lo son la prueba de infiltración, que me va a permitir determinar la cantidad de agua, y con esa prueba puedo yo estar determinando, por ejemplo, lo que es la porosidad del suelo, y el grado de compactación del suelo, que suele hacerse con este instrumento que se denomina el penetrómetro, que me va a permitir identificar cuál es ese grado de compactación que tiene el suelo a partir de una medida en donde con esta sonda introduzco en el suelo la medida del equipo y el equipo me va a permitir identificar cuáles son ese grado de compactación, qué tan compacto está ese suelo. Ese es, por ejemplo, uno de los análisis que suele hacerse. Esto es lo que teníamos para compartir en nuestra sesión del día de hoy, que es la sesión de el muestreo de suelos y la calidad ambiental desde este recurso tan importante. No sé si tengan preguntas, dudas o inquietudes. No, profe, gracias. No. Si tienen alguna inquietud entonces en el transcurso de la semana, pues ya saben que los canales de comunicación nos permiten pues comunicarnos. Profe. Estaré yo atento a responder sus inquietudes vía correo electrónico. Como bien se los manifesté, pues hasta el día de hoy nos reincorporamos. Le pido que tengan un poco de paciencia para que en esta semana pueda responder a quienes ya me mandaron esas inquietudes y no se las he contestado. Agradezco su presencia en esta clase el día de hoy. Muchas gracias por estar pendientes y nos vemos en nuestra próxima Profe, sesión. una Que tengan preguntita. una feliz tarde. Profe, una preguntita. En cuanto al taller, digamos, si son 5 secciones transversales que uno divide, ¿no serían 5 profundidades